Carolina Corcho es senadora electa de la República, es médica, es antioqueña. Fue la segunda votación en la consulta interna del pacto con unos sorpresivos y duramente ganados 700.000 votos. ¿Cómo está, senadora? Un gusto tenerla por acá. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu audiencia. Y es hoy una de las líderes del pacto. O sea, usted tiene un liderazgo indiscutible. Usted fue cabeza de lista en la lista cerrada al Senado. Somos además la bancada que tiene una representación mayoritaria de mujeres porque fue una lista paritaria elegida democráticamente. Entonces ahí lo que hay es mujeres valerosas. No la vi mucho en la campaña. Y ahorita hablábamos de eso y usted me dijo es que yo no estaba en la tarima, yo estaba haciendo campaña en la calle. Por supuesto que estuve en la campaña. Si tú ves mis redes sociales vas a ver una cantidad de actividades que realizamos a lo largo y ancho del país. En la segunda vuelta tomé la decisión de concentrarme en Bogotá y en Antioquia. Mi origen es antioqueño, pero llevo casi 20 años viviendo en la ciudad de Bogotá, entonces son mis dos regiones. Me preocupaba mucho el tema de Antioquia, entonces estuve muy concentrada en trabajar el tema antioqueño. No fue En bien, ¿no? Medellín, sí, yo creo que hay un avance en la cultura política O fundamental. sea, en Antioquia entre primera y segunda vuelta es donde Iván logra recortar un poco de la distancia para llegar tan cerrado a De la Espriella. Así es, tuvimos una votación histórica en Antioquia, que es una sociedad que históricamente ha sido progresista, porque Antioquia realmente es la tierra de Rafael Uribe y María Cano, pero que en sus épocas recientes se ha comportado hacia la derecha y tuvimos un importante resultado en la región antioqueña. Sí. ¿Y cuál fue el éxito un poco de ese resultado? O sea, hay una izquierda, creo que Colombia toda, lo que veíamos como en el análisis de los resultados electorales es que Colombia se ha polarizado cada vez más en el sentido en que esas brechas regionales que existían, donde la izquierda era siempre mucho más fuerte en la periferia y la derecha o la visión más conservadora en el centro, pues se ha ido acortando tanto en la periferia, donde la derecha creció, ¿no? Abelardo La Espriella creció en el Caribe y la izquierda también creció en Antioquia. Claro, es que en Antioquia lo primero yo creo que influye mucho el gobierno del Centro Democrático, que no tiene mucha popularidad, pues en encuestas aparece, pues siempre los gobernantes antioqueños son los mejores, pero realmente se siente en la ciudadanía una inconformidad con el gobierno de Federico Gutiérrez, con el gobierno de Rendón, respecto a temas de seguridad, respecto a que fueron gobiernos que se dedicaron fue a hacer un ejercicio obtuso y de oposición a Gustavo Petro, que iba a avanzar en proyectos estratégicos en la región. Entonces creo que hay un voto de opinión antioqueño, sensato, defensor del Estado social y democrático de derecho, que vuelvo e insisto, desde allá fue lanzado los primeros mensajes del Estado Social y Democrático de Derecho con Rafael Uribe, y también, por supuesto, pues allá hay un nicho de pensamiento alrededor de la Universidad de Antioquia, alrededor de centros de pensamiento culturales de Gonzalo Arango, León de Grave. ¿Usted es UDA? Yo soy UDA. Y eso se reflejó en una votación importante. Todavía toca trabajar mucho más, evidentemente, con la ciudadanía antioqueña, pero yo creo que hubo una votación importante. Le voy a poner algunas de las palabras que dio el presidente electo Abelardo de la Espriella acerca como de la oposición y creo que ha habido como distintas formas de leer los discursos de la Espriella después de la victoria. Este es una versión, digamos que moderada. La democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Bueno, ese es otro Abelardo de la Espriella. Sí, Esto es un discurso completamente distinto a los planteamientos que hemos conocido, misógenos, discriminatorios, de destripar a la izquierda, que eso es apología al genocidio, porque cuando tú estás diciendo que vas a destripar a un grupo poblacional por su pensamiento, es una apología al genocidio. Entonces, matizó, ¿no? Sí, Era como metafórico, figurado, no era, según dijo él. Bueno, según dijo, pero pues posteriormente hizo otros asuntos, como lanzar una amenaza frente al gobierno de los Estados Unidos y terminó capturado un líder nuestro, Beto Coral.
en los Estados Unidos sin presunción de inocencia, sin debido proceso, pues y en este momento en una discusión muy fuerte internacional entre el gobierno colombiano y los Estados Unidos por esa orden de privación de la libertad. Beto terminó por fuera del pacto, o sea, él estaba haciendo política, si no estoy mal, en la lista de rol. Sí, pero Beto hace parte del espectro progresista, es a lo que me Ok. refiero, y la privación de la libertad se da en virtud de sus ideas, de su pensamiento en contra del señor Abelardo de la Espriella y en una crítica al injerencismo del gobierno de Donald Trump. Sí. Que estando allá en Estados Unidos en una situación, pues, que estaba como en el trámite de su asilo, ¿no? Que eso lo hizo vulnerable a las leyes estadounidenses. Pero eso ocurre justamente un día después, donde hay un anuncio en X por parte de Abelardo de la Espriella. Marco Rubio mandó un memorando, básicamente, Exactamente, diciendo, fue muy cara. agárrenlo porque está criticando un aliado nuestro, Exactamente. ¿no? Creo que eso lo sacó el New York Times. Pero entonces, entre estos dos Abelardos, que yo creo que escucharemos mucho de esto, ¿no? Un poco unos señales en este camino, otras señales en otro. En ese mismo discurso dijo que el tigre mordía muy duro. ¿Usted con cuál se queda para arrancar? Bueno, para arrancar nosotros esperamos el Abelardo que respete el Estado Social y Democrático de Derechos. De hecho, nuestra propuesta es que tenemos que tener un acuerdo nacional para respetar libertades, para respetar la protesta social y para respetar la soberanía nacional. Y respetar, y también dentro de ese acuerdo nacional, avanzar en los logros sociales que ha tenido el país en un proceso reformista muy importante que a nuestro juicio debe continuar. Colombia debe continuar el camino de las reformas sociales. A propósito de, usted mencionó una palabra que creo que se ha vuelto clave en la manera como se está planteando la oposición desde su partido, y es el tema de la soberanía. Y creo que es lo que más ha recogido Iván Cepeda. Se lo voy a poner acerca de la desobediencia que plantea. Le pone un ultimátum: si usted no renuncia a su nacionalidad gringa, yo no lo voy a reconocer como presidente. De la Espriella renuncia a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República. Y entonces ahí sale a decir que se declararía, ¿cierto? Porque se lo pone como un ultimátum: haga esto, si no, usted se va a declarar en desobediencia civil. ¿Usted está de acuerdo con esa postura de Cepeda? Mire, es que aquí hay una situación que es real, es que el señor Abelardo de la Espriella tiene una nacionalidad en los Estados Unidos y en Colombia, y su nacionalidad en los Estados Unidos, de acuerdo a varios magistrados de las altas cortes en Colombia, es incompatible con el sentido de lealtad con la soberanía del país. Porque para usted ser ciudadano de los Estados Unidos, usted ofrece una lealtad con los intereses de esa patria y no con los intereses colombianos. Entonces hay una contradicción identificada por magistrados en Colombia. Yo Frente la a eso, interpelaría con que esto ya fue tutelado, y creo que en dos instancias separadas los jueces en ejercicio tomando sus decisiones dijeron como que no hay nada en la ley colombiana que impida que el señor se posesione pero como todavía las altas ciudadano. cortes no se han pronunciado. Aquí hay una Pues acción ya de el Tribunal nulidad. Superior de Bogotá lo hizo en una Sí. instancia, ¿no? Y en la Constitución no hay nada que lo impida. Pero yo te quiero explicar algo. Yo creo que esto merita hay una acción de nulidad frente a este tema en el Consejo de Estado. Estamos esperando que el Consejo de Estado haga un pronunciamiento, pero también la Corte Constitucional. ¿Por qué la Corte Constitucional? En la época del gobierno de Uribe, frente a un decreto, recuerdo yo, frente al tema de bases militares en Colombia, la Corte Constitucional no se pronuncia sobre decretos, pero en este caso hizo una excepción. Por tratarse de la soberanía nacional, hizo un pronunciamiento frente a un decreto que permitía el ingreso de bases militares de los Estados Unidos en Colombia. Entonces yo sí creo que por la gravedad de lo que significa la sujeción de la lealtad de la soberanía a un país como los Estados Unidos, donde Donald Trump abiertamente ha dicho que hizo injerencismo e influyó en las elecciones en Colombia, Sí. esto se amerita que el máximo tribunal de justicia, como la Corte Constitucional, aclare antes del 7 de agosto la incompatibilidad o no de esta doble nacionalidad con la figura del jefe de Estado. O sea, hasta ahora la posición de la justicia es que no hay incompatibilidad. Podría haberla si prosperan algunas como de las subsiguientes litigios que usted plantea. Pero entonces usted está de acuerdo en esta postura de declararse en en desobediencia civil, lo que implica como retrotraer el reconocimiento que ya se había dado de esta elección. Sí lo interpreto bien. La desobediencia civil es un derecho
Es un mecanismo legítimo utilizado en muchos momentos de la historia del mundo. En los Estados Unidos fue utilizado, en la India, en muchos países. Es un mecanismo legítimo. La discusión aquí es más de fondo. Vuelvo e insisto. Si la Corte Constitucional aclara si hay incompatibilidad o no con De la Espriella. Sí. Ahora, respecto a ese otro tema, Iván Cepeda reconoció de nuevo lo que nosotros ya reconocimos, los resultados de las elecciones. Tenemos unos litigios, unas denuncias gravísimas por delitos electorales, por presunta financiación extranjera de la campaña de Abelardo de la Espriella, lo cual es ilegal en Colombia, Sí. porque la financiación tiene que ser de carácter nacional. Tenemos unas denuncias interpuestas por presunto compra de votos que podían haber distorsionado el carácter de las elecciones, pero ha habido un reconocimiento de nuestra condición como partido de oposición. ¿Y usted está en resistencia? Yo estoy resistencia frente a cualquier injusticia que haya en No, Colombia, Carolina. frente a la corrupción. Pero entonces siento que en su opinión, digamos, usted lo plantearía su rol de oposición de una forma distinta a como la está planteando Iván Cepeda. Estamos planteando en el rol de la oposición que ha sido reconocido por nuestro partido, a nuestro juicio, vamos a llamar un acuerdo nacional del país. Sí. Y el acuerdo nacional tiene que ver, uno de los puntos centrales es la defensa de la soberanía nacional. Donald Trump, y eso no lo puede aceptar un Estado social y democrático de derecho, ha dicho que ha interferido abiertamente en las elecciones de Colombia y en varias elecciones en América Latina. Claro, lo dijo al anunciar su adhesión a uno de los candidatos, ¿no? Eso no se puede aceptar. Nosotros tenemos una autonomía. Pero eso lo hizo Petro en varias ocasiones. ¿Lo hizo Petro en varias ocasiones? Sí. Ah, bueno, entonces pregúntale a Petro. Pero Donald No, Trump... le pregunto a usted, pues Sí, porque pero es usted que- estaba en el partido cuando, o sea, y era parte del gobierno cuando Petro lo hizo, ¿no? Entonces aquí... Una como- cosa es la opinión de Gustavo Petro, otra cosa son acciones. Vuelvo, insisto, acá hay denuncias por presunta financiación, apoyo en redes sociales, digitales, son acciones desde los Estados Unidos. Es más, hay denuncias de 11 congresistas de los Estados Unidos de los vínculos de Abelardo de la Espriella con el señor Alessá por lavado de activos y por tener 11 empresas fachadas en Miami. Estamos hablando de hechos que no son comparables con las opiniones del presidente de la República en X, que vinculan a Abelardo de la Espriella con operaciones muy complejas que se comparecen con unas opiniones de Donald Trump y con unas denuncias que hay frente a acciones. Sobre esas denuncias de financiación, ¿que hay alguna evidencia? Porque yo no la he visto, ¿no? Y entiendo que hay una injerencia en la manera en la que Trump ha actuado de manera sistemática y se ha jactado de ello en todo el Que se ha continente. adaptado, y el movimiento de redes sociales y el movimiento de recursos. Sí. Y recursos porque, Pero pues, sobre porque no nos digamos esto, en mentiras. una campaña puntual de intervención de Estados Unidos, ¿hay alguna evidencia? La de Marco Rubio. A ver, es que el candidato de aquí diga va a pasar algo mañana en los Estados Unidos, inmediatamente Marco Rubio da la orden de que se capture un activista del progresismo en función de sus opiniones, pues eso es abiertamente un Claro, pero eso es una progresismo. decisión de política interna de Estados Unidos. Eso no es una decisión de tomó. política interna, eso es una decisión que se da en el marco y en un contexto electoral. Tú no puedes interpretar eso por fuera del contexto electoral. Y son hechos que comprometen las libertades individuales y comprometen los derechos humanos. Claro, ese es un asunto que tiene que enfrentar Beto Corral en Estados Unidos bajo las reglas de Estados Unidos, y entiendo que tiene una injerencia o tiene una influencia en la elección de Colombia, que yo creo que además fue, no sé cómo lo interpretó usted, yo lo interpreto como que el episodio de Beto Corral y la adhesión de Trump no le ayudó a De la Espriella. Bueno, no sé cuál es la interpretación. Finalmente, sí tiene que quedar muy claro que este es un país soberano. Y tiene que quedar muy claro si la ciudadanía estadounidense del próximo jefe de Estado, hasta ahora reconocido, electo por las autoridades electorales en este país, es compatible con eso. Y esa es la solicitud que nosotros estamos haciendo, y esto tiene que hacerse al más último alto nivel de la justicia colombiana. Sobre la financiación directa de Estados Unidos a la campaña, ¿usted me puede compartir algo como puntual de eso? Las denuncias están instauradas por la campaña, por temas de redes sociales, son denuncias que reposan ante los organismos. No hay No te detalles. podría dar más detalles en este momento, Ok. porque se ha presentado ante los diversos organismos de este país. Ahora, internamente dentro del pacto, obviamente se abre la pregunta de quién va a ser el líder de la oposición.
Esto me sonó a algo que usted había denunciado de su campaña, que es lo que se llama como el acuerdo de cúpulas. Esta reunión de Gustavo Petro e Iván Cepeda. ¿Cómo les fue en la reunión? ¿Quién va a ser el jefe de la oposición? Gustavo Petro, el jefe de la oposición. Bueno, entonces yo no sé, estoy seguro si estaba escuchando o no, pero pareció que Cepeda como que apuntaba a Petro, Cepeda el ex candidato presidencial, obviamente la cabeza de los casi 13 millones de votos que obtuvo el pacto histórico en una derrota muy estrecha. Usted denunció mucho los pactos ¿cómo usted los llamaba? Pactos de élite durante su campaña. No sé si está viendo algo de lo mismo en esta post derrota electoral. No, yo lo que estoy viendo son dos hombres, dos jefes naturales. El uno es el presidente de nuestro partido, el otro es el candidato presidencial de nuestro partido, haciendo un gesto de unidad frente a una situación muy difícil. Sí. Unas elecciones muy difíciles en la historia de Colombia, donde solamente la diferencia entre el ganador y el perdedor son 250.000 votos. Eso genera una inestabilidad, eso genera unas dudas frente a un sistema electoral que tiene varios cuestionamientos. Entonces, yo lo que veo es un mensaje de unidad y finalmente Gustavo Petro dice el jefe de la oposición es el pueblo, que es lo que nosotros reivindicamos dentro del partido Pacto Histórico. Por eso el partido Pacto Histórico, que solamente se volvió partido en enero, que nos otorgaron después de una batalla campal la personería jurídica, se aboca a construir su congreso fundacional para que sea el pueblo, sus bases, sus militantes, sus líderes y lideresas regionales, populares, quienes tomen decisiones fundamentales y estratégicas de nuestro movimiento, partido-movimiento. Para usted, ¿quién debería ser el líder de la oposición? Pues es que hay varios liderazgos. Evidentemente, Gustavo Petro es indiscutible líder de la oposición. Iván Cepeda es un indiscutible líder de la oposición. Ahí estamos también nosotros desde la bancada, pero también hay un partido, Pacto Histórico, que se declara en oposición. Estamos pendientes también cuáles son los otros partidos que se van a declarar. Pero mire, te digo, Daniel, para mí que es lo importante. Nosotros queremos hacer un llamado a un gran acuerdo nacional, a todos los partidos políticos, en defensa del Estado social y democrático de derecho, de las reformas sociales, y no solamente vamos a llamar a los partidos que se declaren oposición. Queremos llamar a senadores y representantes del partido de la U, conservadores, del liberalismo. Allí también hay senadores y representantes a la Cámara que van a defender los avances, los logros sociales de este país, que los invitamos a respaldar las reformas sociales y a que hagamos un acuerdo porque se respeten las libertades individuales y que lo que el señor de la Espriella ha dicho no se materialice en la vulneración de los derechos. Senadora, ¿cómo liderar un acuerdo nacional y un acuerdo de diálogo estando en desobediencia? Y en esa desobediencia que incluye abstenerse de reconocer al otro, en este caso de la Espriella, como el presidente, si no cumple ciertas condiciones. Pero vuelvo y te digo, el llamado que yo estoy haciendo es que esto lo dirima la Corte Constitucional. Ok. Lo dirima la Corte Constitucional, que es nuestro tribunal soberano nacional, que se pronuncia y aclare, porque vuelvo e insisto, sí existe la contradicción entre jurar lealtad al gobierno de los Estados Unidos y ser el jefe de Estado en Colombia. Ahora, la desobediencia civil requiere una cohesión de la sociedad, unas mayorías, una organización, eso ya se verá, pero aquí lo sustantivo y central es que se aclare la situación de Abelardo de la Espriella. La izquierda tiene unas cosas, o sea, yo creo que la izquierda en el ciclo electoral dio una muestra de no tenerle miedo a la democracia profunda dentro de los partidos, ¿no? Creo que no fue nadie más tomó la decisión, ¿no? Soltar el bolígrafo y que pusieran a elección en las urnas en una fecha fría, todo de afán porque entonces no habían logrado lo uno, lo otro, ¿no? Con el CN y poner a elección todas las listas y además la candidatura presidencial, ¿no? Ese fue un ejercicio de democracia. Y tiene otra forma en la que exorciza sus discusiones internas como de una manera distinta como lo hace la izquierda. Le voy a poner a Daniel Mendoza.
y no sé, él no es un portavoz de todo el movimiento, pero sí es creo que una figura ahí adentro, una activista que hizo un documental que fue importante dentro de la izquierda, que fue Matarife, como una serie sobre los supuestos abusos de Álvaro Uribe Vélez. Y él le hace una crítica a Iván Cepeda a la que yo querría que usted reaccionara. Yo, Iván, a mí me duele mucho decir esto, Iván. Muchísimo, muchísimo. Pero la verdad es que usted nos escupió en la cara. Usted nos vendió, Iván, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió, Iván. Bueno, entonces ahí está Mendoza, y Mendoza le reclama a Cepeda haber reconocido las elecciones y retoma algo que usted mencionaba. No sé si usted le da la misma dimensión, y es el tema de unas supuestas irregularidades en las elecciones. ¿Usted está de acuerdo con la postura de que fue un error haber reconocido la victoria de la Espriella? Mire, cada quien tramita su frustración de manera distinta. Yo creo que es un derecho humano básico, emocional, que cada quien exprese la frustración, porque evidentemente nosotros queríamos ganar, estábamos compitiendo para ganar. Vuelvo y te repito, hoy hemos reconocido los resultados, hemos participado en los escrutinios, la diferencia es muy pequeña. Los cuestionamientos sobre el sistema electoral, en todo caso en Colombia, son muy grandes. Te cuento solamente uno. Muy grande, Nosotros todos miran que nos fue mucho mejor que a Perú, por ejemplo. Interpusimos una acción de cumplimiento frente a la registraduría, porque frente a fallos del Consejo de Estado se ha solicitado que el software de la registraduría sea de carácter público, auditable por todos los partidos políticos de este país, que haya trazabilidad de los E14 y los E24. Daniel, no hemos logrado todavía eso. No hemos logrado, y con eso competimos en las elecciones congresionales y esperamos que no nos toquen las próximas elecciones volver a competir con la opacidad frente al software del proceso electoral, que es de carácter público de todos los colombianos y los partidos políticos. Entonces, evidentemente hay una frustración porque también sabemos cómo ganó De la Espriella. De la Espriella fue apoyado por clanes políticos. De la Espriella no es ningún outsider que apareció y de repente fue apoyado por clanes de la política tradicional. Claro, el que no tiene clanes. Fue apoyado por sectores corporativos que coaccionaron a la gente y sectores empresariales para que fueran y lo apoyaran. Fue apoyado por el uribismo agazapado. Uribe está agazapado allá. Nosotros que no nos vengan a decir que De la Espriella es un hombre de opinión, que apareció y conquistó una opinión emocionalmente. Ahí se movilizó todo el aparato del régimen del establecimiento, que ha sido cuestionado por vínculos por el narcotráfico, con el paramilitarismo, el propio De la Espriella y sus aliados. Entonces nosotros fuimos derrotados frente a una postura que creíamos haber superado ya en Colombia y que vuelve a ganar las elecciones, y eso genera frustraciones. Sí, y yo lo entiendo, la política creo que uno no es limpia en ningún lado donde uno mire, entonces todos se los voltean al proyecto del que usted hace parte, y ustedes también tienen clanes. Por ejemplo, el clan Torres fue el senador más votado, de hecho, en su lista. Pedro Flores, que es sobrino político de Euclides Torres, un contratista que ha ganado muchos contratos públicos en este gobierno. Ustedes tuvieron el apoyo sin precedentes del aparato estatal. Yo parto de la presunción de inocencia y del debido proceso. Ahí está Pedro Flores y varios senadores de la República. Si hay algún problema de algún delito electoral, pues que sea dirimido en los tribunales. No, porque Ustedes de lo que la presunción con los suyos, pero con los otros, en cambio, sí, parte de la todo lo que nosotros estamos planteando fue denunciado. Un abogado designado por la campaña, Miguel Ángel del Río, quien instauró las respectivas denuncias ante los organismos y las autoridades, y allá tendrán que dirimir los procesos de delitos electorales en curso. Sí. Aquí ha habido muchas denuncias de delitos electorales que no se han esclarecido en Colombia, como por ejemplo Odebrecht. Aquí se eligió mucha gente con el escándalo de Odebrecht, que fue aclarado por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, y que luego aquí duerme el sueño de los justos y nunca se supo. No opera la justicia en Colombia. Por eso estamos en las dificultades que estamos. Aquí hay denuncias instauradas por la recolección de firmas del señor Abelardo De la Espriella,
que parece ser que una cantidad de firmas no corresponden, eran falsificadas, y no vemos una respuesta clara y contundente del Consejo Nacional Electoral, Todo el 60% y de las está firmas. denunciado y tiene que haber una respuesta de las autoridades, porque si no, entonces nos quedamos. Claro, las autoridades electorales han desestimado, pero yo entiendo que lo ha hecho el CNE, que es un órgano que tiene Sí, muchos y cuestionamientos tiene de que, origen y tiene que político. haber unas respuestas. Eh, entonces, como para redondear el futuro de la oposición, eh, ustedes entrarán al Congreso con la bancada más grande, aún así minoritaria, y las oportunidades de un diálogo temprano con el nuevo gobierno, ¿cómo las ve? Más allá de lo de la desobediencia, que está condicionado al tema de la nacionalidad de la experiencia. Nosotros insistimos y le insistiremos al gobierno en las reformas sociales. ¿Y cuáles son esas reformas sociales? Nosotros creemos que se tiene que implementar la reforma pensional. Esperamos que la Corte Constitucional no le dé la espalda a 3 millones de viejos y viejas que van a recibir su bono pensional y al 80% de los trabajadores que se van a ver favorecidos por la reforma pensional. Nosotros creemos que hay que mantener y profundizar los logros de la reforma laboral con las horas extra, los dominicales, los festivos que se entregaron a los trabajadores. Y nosotros creemos que hay que sacar el sistema de salud de la corrupción y que debe haber un sistema de prestación pública-privada. Nunca hemos propuesto la estatización del sistema, eso es de las grandes mentiras, donde se pague directamente a clínicas privadas y hospitales públicos para que no sigan estafando a los droguistas, a los dueños de las clínicas y se le paguen. Creemos que debe haber una salud preventiva, creemos que debe haber una industria nacional de medicamentos, una inversión de los recursos de la salud para producción nacional de medicamentos que fortalezca esa industria. Creemos que debe haber una formalización y dignificación de 1 millón de trabajadores y trabajadoras de la salud y ponemos eso sobre la mesa para un acuerdo nacional. La mayoría de eso va en contra mía de lo que votó la mayoría que ganó. Entonces, ¿dónde ve usted oportunidades de encontrarse? ¿No? Más allá de lo que ustedes plantean, pues... Pues entonces que nos expliquen en el Congreso de la República por qué no debemos seguir entregando tierras al campesinado. Que entre otras cosas, en este momento hay una persecución inaceptable en el Meta frente a unos campesinos por unos testaferros por entrega de tierras. Tiene que reaccionar la justicia, los organismos de inteligencia, todos, porque eso no puede pasar en Colombia. Que nos expliquen por qué no hay que entregar la tierra que ha sido apropiada de manera ilegal por una cantidad de gente para hacer lavados de activos, para que el campesinado la trabaje, para que generemos una agroindustria, para que colmemos el hambre de las ciudades y para que exportemos. Abramos el debate, el por qué no estarían de acuerdo con eso. Y puntos de encuentro donde usted diga, mire, no estamos de acuerdo en muchas cosas, creo que ellos no están, ven el desarrollo agrario de una manera muy distinta o ven las reformas sociales de una manera muy distinta. Pues no, pero que nos lo digan, que nos lo expliquen. Yo sí quiero escuchar entonces al gobierno de Abelardo de la Espriella, pero yo sí llamo a los congresistas de todos los partidos políticos que queramos defender estos logros sociales, que Colombia sea reindustrializada. Que defendamos la soberanía nacional y los derechos humanos, a que nos unamos alrededor de esos puntos. Que hagamos una reforma política, por ejemplo, una reforma política para que los partidos políticos en Colombia tengan financiación pública y no sea la plata de ciertos negocios, de consorcios, de Odebrecht, de grandes contratistas los que determinen el sistema político en Colombia, sino que todos tengamos posibilidad de participación, que reformemos el Consejo Nacional Electoral, eso no puede ser elegido por los partidos políticos. Le voy a poner lo poco que ha adelantado Rodrigo Lara, el ministro designado para ser ministro del Interior, que sería su interlocutor en el Congreso. Vamos a invitar básicamente a los miembros del Congreso que quieran apoyar estas grandes iniciativas por y para el pueblo colombiano a que nos acompañen, pero con todo sobre la mesa. Como hemos dicho, nosotros entendemos la función de representación de los senadores y de los representantes a la Cámara, entendemos ese papel que juegan en sus regiones. El Estado va a llegar a las regiones, pero todo va a estar sobre la mesa. Que nos pongan sobre la mesa qué es lo que van a poner sobre la mesa. Plata van a poner sobre la mesa. O sea, lo que me pareció es que van a poner plata. O sea, lo que él dice, vamos a transparentar la negociación presupuestal que se hace en este híbrido parlamentarista presidencialista que hay en Colombia con el Congreso, ¿no? Eso es lo que le entiende. Bueno, para mí todavía no es muy claro
cómo va a ser la postura, cuáles son las propuestas, porque en la última Duque entrevista, intentó algo como eso en su primer año en el en la última 2018. propuesta que yo le escuché a Abelardo de la Espriella, en la última entrevista en campaña, dijo que ni sabía qué reformas ni qué era lo que iba a presentar en el Congreso, que iba a presentar 90 decretos. Sí. Esos decretos tienen que estar ajustados a la Constitución, porque a nosotros no nos van a decir entonces que van a cerrar superintendencias por decreto. Eso es un golpe a la Constitución política. No puede el gobierno de Abelardo de la Espriella pasar por encima de la Constitución política. De acuerdo, como sucedió en este gobierno, que se cayeron innumerables decretos en el Consejo de Estado, que se volvió como un Pero no colador. porque el gobierno pasara por encima de la Constitución política. El gobierno presentó sus Sí. decretos, acató los fallos de las Cortes, pero yo le Sí. quiero decir un asunto también aquí. Pero sí pasó por encima de la Constitución. No, Eso- no eso- pasó por eso el... determinó Mire, la Corte. mire, yo le explico lo que pasó con la Corte Constitucional, por ejemplo, en materia de salud. Sí. La Corte Constitucional ha tenido una jurisprudencia progresista en materia del derecho fundamental. Entonces la Corte Constitucional llega y dice, es insuficiente el recurso que el gobierno destina Vamos a hablar para de la la salud de UPC. los colombianos. Párale bolas. Y párrafo siguiente dice, es insuficiente, pero no tenemos datos que lo demuestren, porque los datos son opacos y las EPS no entregan los datos. Esos dos párrafos son una contradicción. Sí. Respetamos y acatamos los fallos de las altas cortes, pero excúsame, la Corte Constitucional retrocedió en un nivel lógico en ese planteamiento y luego terminó enredada porque finalmente la Corte Constitucional no tiene facultades para sustituir las funciones del Ejecutivo y del Ministerio de Salud para definir, y el Ministerio de Hacienda, la destinación de la fiscalidad y la parafiscalidad, y se enredó. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo discutiremos. Bueno, yo tenía en mente, digamos, las dos emergencias económicas que se cayeron porque eran inconstitucionales. Claro, pero es que el gobierno, cualquier presidente de la República que han presentado emergencias económicas del 4 por 1000, Sí. el presidente tiene todo el derecho constitucional a presentar emergencias económicas y la Corte declararle exequible o no. Respecto a la Corte Constitucional me llama la atención porque tenemos el derecho a controvertir los fallos de Sin las duda. altas cortes, a discutirlos. Acatarlos dice? y No hubo- discutirlos. Decía la Corte Constitucional, no hay hecho sobreviviente para que se haga un decreto de emergencia económica. Yo me distancio de esa postura porque sí había hecho sobreviviente. El hecho sobreviviente es el déficit fiscal del país. Un déficit fiscal profundo donde el gobierno presentó en el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación. El Congreso le dice, se lo apruebo a sabiendas que tiene un déficit de 16.3. Hay una promesa del Congreso que eso se va a zanjar y después le dicen que no y lo bloquean. Claro, le dicen El que no porque no le bloqueo- gusta la propuesta de El financiamiento bloqueo que presenta el Congreso. institucional, a mi juicio, esto ya es otro debate, es un hecho sobreviviente que no tuvo en cuenta la Corte Constitucional y los efectos de eso es la desfinanciación, el déficit fiscal, que es uno de los temas que tendrá que resolver el señor Abelardo de la Espriella, y dentro del Acuerdo Nacional nosotros queremos proponer un pacto fiscal de cuáles son los impuestos que vamos a cobrar y a quiénes para poder cubrir ese vacío. Se nos vienen otras emergencias y estados de excepción, según ha anunciado el presidente electo en su programa de gobierno, ¿no? Ah, sí, las miraremos. Lo que nosotros vamos a proteger, porque ya conocemos al señor vicepresidente y cómo actúa él desde el Ministerio de Hacienda, es que no le vayan a cobrar impuestos a las clases populares y a las clases medias de este país. No, pero Restrepo lo que logró fue que el impuesto de renta se lo subieran los empresarios en 2023. Porque están diciendo un montón de incoherencias, que van a tener una cantidad de inversiones y gasto público, que van a recortar unas entidades. Quiero ver cuáles son los decretos y van a pasar por encima de la Constitución política, pero no los escucho hablar entonces de cuál es la reforma tributaria. Porque No, aquí, por Pues ejemplo, usted ya sabe qué se viene. O sea, aquí, por ejemplo, ampliar la base. el sector financiero cobra muy pocos impuestos. El sector financiero. Pero aparte de eso, en esas leyes de Paga financiamiento, muy pocos impuestos. muy pocos impuestos. Sí. Pero aparte de eso, en esa ley de financiamiento, había en una de esas leyes una protección al pequeño y mediano empresario. Y también la hundieron en el Congreso de la República. No pensaron en el pequeño y mediano empresario, en exenciones de impuestos, que son el 80% del empleo. Por eso te digo, no conozco porque el señor Abelardo de la Espriella nunca habló de sus propuestas en concreto. Él lo que dijo era que tenía 70 No, ninguno decretos, de los dos. pero Los que, quedaron de pero que él no debates. sabía lo que iba a radicar. Cepeda publicó su programa. Ya vamos a la campaña. ¿Usted qué comisión quiere? ¿Dónde le gustaría actuar? ¿En la Acordamos que quedaría en la comisión primera. En la primera, Sí, para asuntos constitucionales. así es.
Sí, porque en la comisión primera también se trabajan diversos temas, los temas de salud, los temas de reforma política. Por supuesto, yo estaba en los temas de salud, pero ya he ido abordando diversos temas de la agenda política nacional. Ok. Hablamos un poquito de la campaña. Le voy a poner este trino de Iván, el de donde dice errores entre comillas. Los errores de la campaña. En plena discusión sobre los resultados electorales y el escrutinio del aparato mediático, y algunos analistas critican los errores, entre comillas, de la campaña y difunden interpretaciones malintencionadas sobre mi equipo, bla, bla, bla. Reclámenme a mí y voy al último párrafo. Desde el comienzo lo dejé claro. No iba a transigir con la política fácil de tratos inescrupulosos, marketing de imagen y demagogia barata. Lo siento, para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen. ¿Usted cree que usted sí habría podido ganarle a las Piedras si hubiera sido la candidata? Mira, nosotros no sabemos en este momento qué es lo que se... Pero me imagino que Frente- usted se lo ha imaginado. Frente a los resultados que nosotros tenemos, todo partido político en el mundo cuando pierde las elecciones tiene que hacer una autocrítica. Sí. Tiene que hacer un examen objetivo de qué pasó, no solamente el pacto histórico. Aquí tiene que haber una autocrítica, una evaluación objetiva, sin canibalismo, sin esa discusión. No es un asunto personal, es un asunto porque es que esto es una fuerza política muy importante. Es la segunda fuerza o primera fuerza política, porque si contrastamos con lo del Congreso de la República, nosotros somos más senadores que los que han acompañado por lo menos a uno de los partidos que apoyó a Abelardo de la Espriella. Es una fuerza política muy importante que requiere autocrítica, evaluación serena, objetiva, porque vamos para unas elecciones regionales. Sí. Y nosotros debemos enfrentar las elecciones regionales con grandeza, con el respaldo popular que tenemos, para lograr acceder a ese poder político que permita dignificar a nuestra gente. Cada que nosotros perdemos unas elecciones, se pierden derechos para la gente, se pierden posibilidades de avances sociales, democráticos, en libertades. Entonces es de todos los partidos analizar. ¿A usted qué no le gustó de la campaña? Yo creo que... ¿Usted estuvo metida? Claro. Pero en el círculo de decisiones. Mira, hay un asunto es que yo creo que nos jugó una mala pasada las encuestas, ya que viene una discusión sobre las encuestas. Ajá. El triunfalismo de las encuestas, del tema de ganar en primera vuelta. Sí. Ese triunfalismo creo que jugó una mala pasada. Claro, pero ahí en lo que les jugó la mala pasada fue no saber leer las encuestas, pues porque ninguna mostraba que podían ganar en primera. Pues mostraron unos porcentajes, por ejemplo, Inbamer mostró un porcentaje del 44%, otra sacó que el 46%, y eso al final no fue lo que ocurrió en la primera vuelta. Creían a la de CELAC, ahí Una diferencia de 4 puntos. Una diferencia de 4 puntos. Y ya esas encuestadoras se habían equivocado hace 4 años, entonces yo creo que ahí tenemos que hacer una evaluación sobre la credibilidad que le damos a dar las encuestas para poder apalancar nuestro proceso electoral. Y el Economist, a mí, de la revista británica, hablando de Cepeda y del contraste entre la campaña de Abelardo, que apeló como a muchas técnicas modernas, algunas en el filo de la navaja entre la desinformación, ¿no? Como en la inteligencia artificial y todo este cuento, pero como apeló a las técnicas modernas de comunicación política. Y Iván Cepeda siempre tuvo una actitud que el Economist, esta revista, expresó de una manera muy curiosa como ludita, y se refería como a los trabajadores que comenzando la revolución industrial se oponían a la tecnificación, y iban y rompían las máquinas porque no querían como el avance de estas técnicas modernas. ¿Usted piensa que Iván fue demasiado conservador dentro de un mundo tan progresista como el del pacto histórico? Quizás sí, eso se revirtió en la segunda vuelta, en donde yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer inmensamente a la base social, popular, ciudadana, juvenil, que se movilizó con toda la creatividad. Pero se movilizó sola. Para lograr el triunfo de la campaña. Es decir, esa base social tiene toda nuestra gratitud por ese trabajo enorme que se hizo. Vuelvo e insisto, el triunfalismo, eso pasó en el Ecuador también. En el Ecuador se daba por ganadora en primera vuelta la candidata de Rafael Correa, y eso pues evidentemente generó que posteriormente Noboa lo sorprendiera. Pero vuelvo y te digo, son análisis que tenemos que hacer ya más en detalle, que tiene que hacer el partido en sus escenarios de manera muy serena, tranquila, muy objetiva, porque lo que tenemos es futuro, Daniel. Nosotros tenemos futuro. Sin duda. Creo que eso nadie se lo va a
a disputar, senadora. Tienen 25 senadores, tienen ¿cuántos representantes? 42. 42 representantes, tienen casi 13 millones de votos, tienen una definición importante acerca de su liderazgo, ¿no? Y la renovación de esos liderazgos. Esa gente que se movió y se autoorganizó. O sea, yo ahí sentí, me acordé mucho de la manera en la que usted planteaba la política del pacto histórico. Usted hizo una campaña larga, una campaña habiendo sido una ministra con un legado muy disputado, ¿no? El legado de salud. Pero que logró movilizar de una manera distinta a la base social de izquierda en Colombia. Eso se perdió un poquito en el camino, ¿no? Y se despertó en segunda vuelta, pero quizás muy tarde. Sí, acá hay una mística, acá hay un trabajo de base, acá hay unos líderes y lideresas supremamente valiosos que no tiene otro partido político en Colombia, que se movilizan de manera libre por sus propios medios para poder lograr un objetivo político. Y esa es la responsabilidad que tiene nuestra dirigencia. Por eso nosotros estamos apuntando a un Congreso fundacional democrático que le dé participación a esos jóvenes, a esos líderes y lideresas para que participen de lo que nosotros queremos sea el partido más grande y democrático de este país. O sea, ¿usted cree que el pacto todavía adolece de una camarilla de líderes que no logró surgir ante el reto que ponía como el país? Es que el pacto histórico apenas nace en enero. Nos pusieron todos los obstáculos del mundo para lograr el proceso de unidad, entre otras cosas, en el Consejo Nacional Electoral. Es un partido naciente que nace en el momento en que tiene que enfrentar una campaña presidencial muy difícil como la que acabamos de enfrentar y que ahora tiene que prepararse para enfrentar unas elecciones locales y regionales, porque el objetivo y la vocación de los partidos políticos es ganar los escaños del poder político Pues no sé, de esos países. Creo que eso es nuevo en la izquierda, ¿no? Creo que la izquierda siempre se entendió a sí misma como una izquierda de resistencia, de oposición, de defensa pero que en algún momento, pues, que no tenía una vocación de poder, y eso lo tienen hoy después de 4 años. Porque ya fuimos gobierno, Sí. porque sabemos que con gobiernos podemos transformar las condiciones de la gente. Vuelvo y te insisto, cada que nosotros perdemos unas elecciones, es un plato de comida menos que llega a una casa, es un ecosistema más que cierran, es un derecho más que recortan, es un abuso contra la libertad de la democracia en este país. Entonces nosotros no podemos darnos ese lujo y tenemos que trabajar en función de organizarnos para nosotros poder representar ese pueblo. Pero fíjese que en el análisis posterior, donde todo el mundo se vuelve como un genio del pasado, creo que lo que entendimos nosotros y escuchamos de mucha gente es que había habido un error muy grande estratégico de parte del presidente Petro, principalmente, que asumió también Iván Cepeda, y era dividir a la sociedad colombiana en dos, en el pueblo y las élites. Y esto se hizo desde el gobierno, ¿no? Y que la sociedad colombiana era mucho más diversa. Había una clase media y había varias clases medias y había distintas clases populares, y que esa forma un poco dialéctica, un poco siglo XX de definir a la sociedad colombiana se quedó corta para entender su diversidad, que era un poco lo que el pacto histórico había entendido en 2022 al hablar de multitudes, y se les olvidó. Daniel, pero es que eso no es una división del presidente Gustavo Petro. ¿Tú crees que no existe una élite en Colombia? Sí. Existe una élite. Pero que no existe una oligarquía en Colombia, que eso se lo inventó Gustavo Petro. Pero borraron a la clase media, Carolina. Claro que existe una élite, una oligarquía en Colombia. O mira el gabinete que va a armar Abelardo de la Espriella para que veas quiénes son los representantes de esa oligarquía, cuáles son los intereses que han defendido. Es que eso no lo dijo Petro, eso lo dijo Gaitán, eso es una exclusión de Alfonso López Pumarejo. Pero es una exclusión hasta de... Hay una sociedad más diversa, entonces hay una clase media que le interesa el tema de la seguridad, que fue totalmente descuidado durante el gobierno y en la campaña por Iván, que no tuvo una propuesta de seguridad sino hasta 2 semanas antes. El tema del mérito propio. Y un rechazo a cómo el pacto cayó en el nepotismo, en la corrupción durante el gobierno, cómo los puestos se entregaron más por el origen ideológico, social de las personas y menos por sus capacidades. Creo que eso le costó frente a la clase media. Su olvido de la empresa privada y la iniciativa privada. Y no sé si usted reconoce ahí que hubo, sí, como un punto ciego a la hora de ver la sociedad. Te voy a hablar del tema de seguridad.
en el tema de seguridad, ni el gobierno Uribe, ni el de Juan Manuel Santos, ni el de ninguno tuvo control de la fuerza pública sobre el cañón del Micay, ni sobre el Catatumbo. Era falso que allá había presencia de la fuerza pública. El único gobierno que entró con la fuerza pública, eso sí, exigiendo sujeción y respeto a los derechos humanos con inversiones, políticas sociales que tendremos que evaluar si funcionaron o no funcionaron en el mediano y largo plazo, fue el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, a mí que no me digan ellos que ellos son los alíes de la seguridad. Ningún gobierno dignificó a la fuerza pública como la dignificó Gustavo Petro. Quienes indignificaron la fuerza pública son los amigos de Abelardo de la Espriella, que ensangrentaron la mano de coroneles y generales para disparar contra jóvenes indefensos. Bueno, Danilo Rueda lo que dicen es que jugaban a los congelados. Exactamente. Ellos fueron los que indignificaron a la fuerza pública y volvieron inseguro nuestro país para los más humildes, para niños y jóvenes que estaban buscando un trabajo en los mal denominados falsos positivos. Quienes dignificamos a la fuerza pública fuimos nosotros. Cuando les enseñamos que no se dispara contra nuestra propia ciudadanía, que se respetan los derechos humanos, que por supuesto hay que enfrentar a los bandidos. Hay que enfrentar a los bandidos y que hay que cuidar la soberanía y el territorio Pero nacional. ahí le digo, creo que mucha gente que estaba en la fuerza pública, que fue sacada de la fuerza pública, según las denuncias que tenemos ahora, pues las grabaciones y la evidencia, es que fue depurada por petición de los grupos armados ilegales que le mandaban mensajes a Danilo Rueda para que dijera cuáles generales y cuáles coroneles había que sacar y cómo jugaran a los La Jurisdicción congelados. Especial de Paz ha mostrado los vínculos que algunos miembros de la fuerza pública han tenido con el paramilitarismo y el narcotráfico. No es un asunto de Danilo Rueda. Se llama el Tribunal de Jurisdicción Especial de Paz, donde han mostrado la Claro, es que se me está mezclando dos épocas depuración distintas. de la fuerza. No, es que la Jurisdicción Especial de Paz, otra que también quiere acabar el señor Abelardo de la Espriella, y yo hago un llamado a las altas cortes a proteger y hacer unidad de cuerpo para proteger la jurisdicción, el Tribunal de Justicia Transicional, creo más importante del hemisferio en la época reciente. Es un llamado que también quiero hacer. Y esa jurisdicción sigue operando. ¿Por qué la quiere acabar Abelardo? ¿Por qué les duele la verdad? Que el pueblo colombiano sepa la verdad de lo que pasó con el narcotráfico, de lo que pasó con el paramilitarismo. No sé. No les gusta porque ganaron en el no y entonces sienten que fue una derrota, pero pues no me quiero meter por allá. Usted me está llevando al pasado, yo quiero pensar en el No, futuro. es el presente. Es que Abelardo lo dijo, que una de las instituciones que él va a acabar es la Jurisdicción Especial de Paz. Sí, vamos a ver cómo, Que aparte de eso, cómo le va con esa. Ahí va, esa- que le va muy bien. esa institución es del bloque de constitucionalidad. Es De un acuerdo. compromiso del Estado colombiano, no del gobierno, del Estado. De acuerdo. Le voy a mostrar este mapa. Esta es como la ola naranja. Este no es un mapa, es una gráfica. Esta la saca el Economist. Es como América Latina giró a la derecha. No solamente a una derecha institucional, sino a una nueva derecha. Eso es el número de presidentes por año que son parecidos a Trump. Según el Economist, desde el 2014, todas las elecciones las ha ganado Trump en América Latina. Y entonces hay una pregunta entre los estudiosos de la política si esto simplemente se trata de una ola de rechazo a los presidentes que estaban en ejercicio o si hay algo que los latinoamericanos están sintiendo, que están viendo, o una decepción acerca de la izquierda o que los gobernaba en muchos casos, o unas nuevas preocupaciones que no están siendo interpretadas por políticos distintos a los de esta nueva ola de derecha. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que son varios casos. Primero, hay una crisis global del neoliberalismo. Ese modelo fracasó. Eso lo demostró la pandemia y esa es la gran discusión en este momento en el mundo. Frente a esa crisis del neoliberalismo tiene que haber una alternativa. El progresismo tiene que presentar una alternativa en esa crisis del neoliberalismo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre en América, que ya ocurrió en Europa? Y es cuando la socialdemocracia o los partidos socialistas europeos transaron con el neoliberalismo, decepcionaron a la gente porque no terminaron de resolverle sus problemas y esos discursos los cogieron las extremas derechas. Ha pasado. Les quitaron, pues, o sea, que había sido un discurso, yo creo que sí, fue el de la política industrial, por ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, Trump le quita la bandera de la industrialización de los Estados Unidos en el discurso, que era mentira al final, al Partido Demócrata, al proteccionismo, sí. claro, porque cayeron en el neoliberalismo global de Wall Street. Entonces Trump gana la clase trabajadora de los Estados Unidos con el discurso de la reindustrialización y el proteccionismo, que era mentira porque tampoco reindustrializó los Estados Unidos. Eso suele ocurrir
Por eso los gobiernos tienen que ser muy claros en sus proyectos políticos para no decepcionar a las clases medias y a las clases populares. Entonces emergen estos fantasmas ya conocidos, aunque lo de Abelardo ya nosotros lo hemos conocido. No es algo nuevo. Nosotros ya enfrentamos 8 años el gobierno Uribe, 4 años el gobierno de ¿Cree que Duque. es lo mismo? O sea, Abelardo de verdad ganó de una forma muy distinta, ¿no? Entonces ganó sin los partidos tradicionales. Ah, no, ¿tú crees que no estaban ahí los partidos tradicionales? Daniel, por favor, No, Daniel. yo creo que había unos políticos tradicionales, ¿cierto? Que él escogió Los y que él partidos, aceptó ¿tú y crees? además los aceptó en sus términos. ¿Tú Nunca crees los que montó en la Uribe no tarima. estaba allá? No, por eso, no los montó en Yo la creo que tarima, a pero Uribe- estaban Uribe- agazapados. Uribe perdió Agazapados. estrepitosamente en primera vuelta y después se fue para allá de una, pero no le tocó llamar, no le tocó... ¿Tú crees que los char no son los partidos tradicionales? No, los char son unos políticos O tradicionales. sea, lo que yo te estoy diciendo es que él tenía una base social del régimen, de la clase política organizada, también de la clase política empresarial coaccionando gente Pero para la clase votar. política entonces que se dejó mangonear de él y Claro. cuidar de él ¿Y quién es su gabinete? Ah, ¿en su gabinete será que hay mucha gente nueva? Son ellos. Son una los mismos. renovación como... no Una sé, renovación Miguel como Rodrigo Lara. Gómez. Una renovación como, escuché que hasta Fincho Cepeda iba a aparecer ahí también. Fincho Cepeda, la renovación y los partidos políticos que no estaban. Pero yo creo que sí ganó de una forma distinta. O sea, yo creo que lo que mostró Abelardo de la Espriella es que se puede ganar la presidencia de Colombia en una campaña electoral, ¿no? O sea, ustedes han estado haciendo política toda la vida. No sé, figuras como Iván Cepeda, desde que mataron a su papá, Uribe, ¿no? Toda la vida. Y yo no. Usted estaba en el sector social antes y Pero yo sacó- digo una cosa, tú me haces acordar a discusiones que yo tengo con mis amigos, Sí. que es que Rodolfo Hernández ganó por TikTok, que es un fenómeno de las redes. No confundamos la política con las redes. Las redes y la comunicación son muy importantes, pero las redes reflejan una base social. La base social de Rodolfo Hernández era el antipetrismo, antiuribismo. Él recogió eso muy bien. La base social que tiene plata, que de Abelardo de la Espriella, que tiene clanes, que tiene partidos tradicionales, se llama el antipetrismo. Él rodó sobre el antipetrismo y sobre esa base social, donde también hay partidos tradicionales, políticos tradicionales y sectores ilegales de este país, rodó y eso le permite un triunfo. Y una ciudadanía conservadora que existe en Colombia. Claro, también hay una ciudadanía Su reaccionaria. Antioquia, no me va a decir que su Antioquia, pues es que son todos mariacanos. Vayamos avanzando. Antioquia es la región de Mariacano, Pues también es la región de Álvaro Uribe. ¿no? pero sobre todo de Rafael Uribe Uribe. Mi historia del siglo XIX. Pues, Uribe había jugado en ambos bandos, o sea, fue un reunificador de la República. Sí, en esa época, pero además sus discursos eran completamente en defensa de la clase trabajadora, un hombre que defendió la hacienda, pero sobre todo los trabajadores, así como Mariacán. Y hay un empresario antioqueño honesto y decente, que sé que los hay muchos actualmente, Pablo Tobón Uribe, el mismo Nicanor, es decir, hay una tradición muy distinta que es lo que nos explica el avance que hemos tenido allá. Estados Unidos va a ser un actor clave en los próximos 2 años al menos. En 2028 va a elecciones Estados Unidos y su mano no ha sido suave, ¿no? Tienen al presidente Petro en la lista Clinton con unos argumentos pues muy políticos, sin mostrar ninguna evidencia de que realmente tenga contactos con ningún grupo narcotraficante. Tienen a su cónyuge aún en proceso de, no sé lo que esté pasando ahí, pero en desaparición. Tienen al ministro del Interior, tienen a Nicolás Petro, que está en juicio por corrupción. Y esto dice Bernie Moreno, es un senador republicano de origen colombiano, pero que se ha vuelto como el portavoz de Trump en Colombia acerca de la salida de la lista Clinton de Gustavo Petro. Creo que es bastante probable que el presidente Petro salga de esa lista OFAC y que todos estamos pensando y luchando para el futuro de este gran país. Entonces, está ahí como la condición, el condicionante. ¿Usted cree que a Petro lo van a perseguir los Estados Unidos para tratar de aplacar su capacidad de oposición frente a Abelardo de la Espriella? Yo espero que no lo hagan porque Gustavo Petro es una figura muy representativa de este país.
si se atreven de manera arbitraria a perseguir a Gustavo Petro, pues van a levantar una movilización muy grande en Colombia. Entonces yo espero que eso no ocurra. Y por supuesto desde nuestro partido uno de los compromisos es salvaguardar y defender la integridad del presidente Gustavo Petro. Muy diplomática. ¿Sí? ¿Por qué diplomática? No, sí, porque creo que las muestras de que tienen una palanca de... Claro, pero es que el gobierno de Donald Trump tiene muchos problemas también en el interior de los Estados Unidos. Van a enfrentar unas elecciones congresionales en noviembre. Tienen movilizaciones muy grandes al interior de su país. Las marchas no solo son en Colombia, las marchas están en Chile, también frente a Kast, que ya en este momento Kast, no, su partido no ganaría las elecciones hoy, también son frente a Milei. Hoy Milei tiene una de las popularidades más bajas. Entonces yo creo que eso es un análisis también que deben estar haciendo en Estados Unidos. Sí, el presidente Petro también tiene unos cuestionamientos de cómo se ha rodeado de personas que han terminado involucradas en casos de corrupción, de cómo ha hecho una mirada omisa a esos casos, de cómo personas cercanas a él, ¿no? Como pues, contamos nosotros aquí en una investigación, la mujer de Panamá ahora se volvió una empresaria súbitamente muy próspera, con unos vínculos que llevan que la relacionan con personas cercanas a Euclides Torres. Entonces, ¿usted cree que la izquierda se va a jugar a fondo por la figura del presidente? Mire, lo primero es que los hechos de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro han sido asumidos. El hecho de la ONG que comprometió más o menos un desvío de más de 25.000 millones de pesos tiene privados de la libertad varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Se han asumido las consecuencias éticas y políticas. No ha pasado así con Odebrecht. No ha pasado así con las diversas denuncias en salud que nosotros hemos interpuesto por mucha más plata, Daniel. Daniel, ¿sabes por cuánto tenemos nosotros denunciada la corrupción en salud? Por 13.2 billones de pesos, y eso no ha meritado titulares de prensa ni análisis grandilocuentes de alguna prensa de este país. Entonces sí hay un doble estándar en cómo se miden los hechos de corrupción que hemos asumido, que no vamos a alcahuetear, que hemos dicho los que estén robando pues se tienen que ir. Pero ¿cómo así? Si Ricardo Roa lo dejaron en la presidencia de Ecopetrol mientras estaba en juicio por corrupción. Pero porque es un debido proceso, la presunción de inocencia del debido proceso. Lo que tercero es la presunción de inocencia del debido proceso. Han sido derrotados en juicio varios funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, pero vuelvo e insisto, hemos hecho denuncias, lo que puede ser el saqueo y hecho de corrupción más grave de la historia reciente de Colombia se llama el sector salud. Ha habido omisión, absoluto silencio, impunidad, ausencia de avances de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ningún fallo de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría cuando ha sido probado hasta la saciedad, hemos sacado documentos, lo hemos explicado. Entonces hay un doble estándar en la discusión de la corrupción de este país. Hay un doble estándar, en eso estoy de acuerdo. ¿Quiere que le pregunte algo más? Creo que hemos hablado de todo. Pues bueno, no, dejémoslo ahí para seguir hablando en el futuro. Me alegra mucho que haya aceptado finalmente la invitación a pasar por acá. Carolina Corcho es senadora electa de la República, tendrá un rol de liderazgo sin duda importante, como una mujer que ya carga una votación propia de 700.000 votos, quien asumió la cabeza de lista del Senado y quien es una voz distinta dentro de las cúpulas tradicionales de la izquierda colombiana, ¿cierto? Muchas gracias de verdad, senadora, por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí estaremos en el cubrimiento de esta transición y se nos viene el 20 de julio, después el 7 de agosto. Quédense con nosotros aquí en La Silla Vacía. Muchas gracias. Chao. En el Congreso, el presidente Gustavo Petro. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.